¿Qué tal, amigos del Seminario Gaudium? Sean bienvenidos una vez más a Un Café en Gaudium. Soy Gabriel Rodríguez y en esta ocasión volvemos a retomar este delicioso café en modalidad por suma distancia, esto debido a la pandemia, porque la pandemia sigue. Les recomendamos que se sigan cuidando. Me vuelve a acompañar como cada semana Francisco Ramírez y Jesús Fuentes, que vuelve a estar aquí presente con nosotros, ahora no en la distancia. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal, amigos de Un Café en Gaudium? Sean bienvenidos otra vez a este espacio de crítica, comentarios, humor, y de todo un poco, ya hasta temas así, de deporte, de caminatas y marchas y demás. Como se los hemos prometido, aquí está Chuy para que vean que sí llegó y que sigue aquí y que pues todavía, un poquito todavía sigue acalambrado, pero todavía aquí está. Pues sí, sobreviví a la marcha y me dio mucho gusto porque fue un evento muy interesante, pero bueno, ya de eso platicamos en el café anterior. Hoy tenemos nuevas notas y estamos muy contentos de coincidir, aunque sea a la distancia, pero aquí estamos. Muy bien, y antes de comenzar este café en Gaudium, yo quiero preguntarte, Chuy, algo muy importante. ¿Ya estás listo para la siguiente marcha del año que entra? Siempre es muy emocionante asistir a esa marcha y pues sí, lo que me queda de enseñanza es que tengo que hacer ejercicio. Parte de cuidarnos, que a veces nos olvida que no es nada más el usar el cubrebocas, el hacer la sana distancia, pero hay que buscar un espacio en nuestro entorno personal, en nuestra casa, y mínimo caminar, hacer sentadillas o a ver qué, pero sí es muy importante que cuidemos nuestro físico, que ya lo hemos visto y yo creo que muchos de ustedes ahorita lo ven por sus familiares, por sus amigos que están enfermos. Tener este problema implica que necesitamos tener también ese cuidado personal, nosotros mismos y nuestras familias. Entonces hay que prepararnos porque la siguiente marcha seguramente que vamos a tener que aventarnos la pie nuevamente. Así es. Recuerden este buen consejo que nos da Chuy: hagan ejercicio. Hay que cuidarnos no solo para vivir más años, hay que cuidarnos para vivir bien todos los años que nos queden por estar en este mundo. Y ahora sí, continuamos en este café en Gaudium, arrancamos con todo. Y esta vez queremos iniciar con nuestra portada. Se la dedicamos al miércoles de ceniza y ustedes van a decir, pero si todavía falta mucho. Bueno, porque hay que prevenir. Hay que estar atentos a la llegada. Ahorita yo quiero platicar con mis compañeros sobre un cambio que fue la noticia más importante, se puede decir, no solo de nuestra diócesis, sino en varias partes del mundo. Y es que la imposición de ceniza cambió, el método va a ser un poquito diferente. Al momento de decir que cambió no significa que deja de ser espiritual o pierde algún sentido, simplemente pues se va a hacer diferente. Y para eso, pues Panchote, si nos puedes platicar ¿en qué cambia este miércoles de ceniza que va a ser el próximo 17 de este mes? Así es, Gabriel. Bueno, hubo un cambio fundamental. El cambio fundamental es que se va a procurar y propiciar que el rito de la recepción de la ceniza se haga en los hogares. Evidentemente también acompañado de un momento de oración, de un momento, pues como es el tema de la ceniza, el significado, y lo que es el tema de la cuaresma, que es un proceso precisamente de revisión, de reflexión acerca de lo que no hacemos tan bien como cristianos, como personas. Y entonces va a ser en los hogares donde se va a imponer la ceniza. Evidentemente, a lo mejor los papás se la impondrán a los hijos y algún hijo se lo impondrá a los papás. Esto con la finalidad de evitar las aglomeraciones de personas en los templos, en las capellanías, sobre todo porque es de las fechas que van más y más personas al templo, inclusive sin ser convocadas, Inclusive sin ser convocadas. El miércoles de ceniza es un día que dentro de nuestra tradición popular mucha gente pues acude, ¿no? Inclusive hay gente que hasta va 2 o 3 veces al día, pero también de ahí algunos temas de desviaciones, ¿no? Gente que va y hasta que no le queda la cruz bien derechita y demás, y entonces es mucho fluir de personas. Aquí hay que entender una cosa, porque ya también por ahí en algunas publicaciones se han hecho los debates y demás, ¿no? No se está haciendo esta modalidad, y aquí hay que entender una cosa también, que a lo mejor ya algunas personas que han estudiado liturgia y demás lo saben. Bueno, en ocasiones los temas celebrativos se tienen que adaptar a las circunstancias
de los tiempos que se están viviendo, ¿sí? No es celebrar por celebrar de una manera así avasalladora y hay que respetarlo y hasta el máximo, no, sino que se debe de adaptar a lo que estamos viviendo. Y en este momento pues estamos en una crisis sanitaria donde gracias a Dios ya bajaron el número de hospitalizaciones, sin embargo el número de fallecimientos y de contagios sigue siendo muy importante. Es por eso que se toma la decisión. La Arquidiócesis de Monterrey, la Arquidiócesis de México, también la Arquidiócesis de León han decidido hacerlo así. Y creo yo que es una oportunidad otra vez, sí, ya lo hemos venido trabajando en años pasados, este tema de la familia, pues es una oportunidad también de en familia, evidentemente nada más nosotros, ¿verdad? La familia nuclear, porque luego si hay familias extensas de 15 o 20 personas, pues imagínate que todos quieran congregarse ahí, ¿no? Pues es exactamente lo que se quiere evitar. Entonces es un momento especial para regresar a hacer oración en casa, a iniciar este proceso de conversión. Ahora es también muy importante, no porque no vamos a ir a tomar la ceniza, no quiere decir que esta cuaresma es diferente a otras cuaresmas, no, es igual, es un proceso de conversión, es un proceso de reflexión, es un proceso de estarnos planteando y poder superar nuestras áreas de oportunidad o nuestros pecados para vivir la Pascua. O sea, sigue siendo lo mismo, también van a ser 40 días, también el tema de los que puedan ayunar, a ayunar, todo queda exactamente igual, solamente el tema del miércoles de ceniza, pues se va a hacer con esta modalidad. Así es, no cambia, podríamos prácticamente decir que no cambia nada, hay que vivirlo como cualquier otro, suena un poco feo, pero como cualquier año, con la misma devoción que hemos tenido, no hay que perderla, pero aquí quiero retomar un poco lo que platicamos la semana pasada. Chuy, tú no estuviste, pero te pongo al tanto. Panchote y yo tuvimos una charla de escalera en la que hablábamos de cómo la verdad se va perdiendo y de repente queremos que la verdad sea paranoica o que sea lo que nosotros queremos. Y uno de los comentarios que yo me encontré en redes sociales que se repetía más constante era: ¿cómo es que yo, siendo yo una persona cualquiera, un simple mortal, voy a imponerle la ceniza a mi familia? No sé si tú, Chuy, nos puedes ilustrar un poco sobre esta pregunta, porque la gente ya empieza a surgirle dudas de si va a tener el mismo sentido o no lo va a tener. Chuy. Sí, es muy importante, Gabriel, eso que señalas, y también me gustaría retomar una entrevista que van a ver en su versión impresa de Gaudí esta semana con el padre Mario García, quien es el responsable de Dimensión de Pastoral Social. Y es el hecho de que él nos pide, y la plática estuvo muy interesante, él dice: tenemos que recordar que la ceniza no es un sacramento, es un sacramental, es una tradición que nos lleva a recordar que necesitamos hacer penitencia desde nosotros mismos, desde nuestro entorno familiar. Entonces no pasa nada por el hecho de no ir al templo. Obviamente sí es muy conveniente cuando se pueda, y es muy conveniente que aprovechemos los espacios y los videos, todo este material que estamos generando desde la CODIPAC, desde la arquidiócesis, para que orientemos esa reflexión que el padre de familia necesita hacer, porque muchas veces nuestra religiosidad es de devociones para algunas personas, es de cosas como tomar ceniza, que como lo mencionaba ahorita Panchote, hay quien dice: entre más vaya la ceniza, más me purifico, o tengo que dejarme la ceniza, y se llega a extremos de que mucha gente o algunos ni siquiera se bañan para que no se les caiga la ceniza. Todo esto nos mencionaba el padre Mario. Hay que recordar que esto no es realmente el sentido de la ceniza. El sentido es llegar a una conversión, a una actitud, a un arrepentimiento, y en ese sentido me gustó mucho lo que nos decía, porque también, como lo mencionaba ahorita Panchote, hay que recordar que el tiempo el año pasado, como que nos agarró de sorpresa, y para muchos no fue una ocasión de reflexión. Ahorita que ya tenemos un año pasando por esta situación de pandemia, que tuvimos que recluirnos, que como en este caso estamos en contacto a través de
de una aplicación nos lleve dentro de las familias a recordar eso, a unirnos, a entender que ese bicho que nos está atacando ahorita, que nos ataca como sociedad, que nos ataca planetariamente, también nos está afectando como familias. Y a esta altura, un año después de la anterior Cuaresma, ya no pienso que ya no hay personas que puedan decir, es que yo no conozco a alguien contagiado, es que en mi familia no ha habido algún fallecimiento. Hoy tenemos bien claro eso y hoy tenemos muy clara la necesidad de ese arrepentimiento, de esa conversión, y es lo que nos va a dar la oportunidad, y ahí sí pienso que es en cierta manera positivo el hecho de que los padres de familia tengamos la oportunidad de agrupar a nuestro grupo, a nuestros hijos, a nuestras esposas, y decir, pues a ver, todos juntos estamos en este camino de conversión, en esta vía de la cruz con Jesús, y vamos a hacer esa penitencia. Entonces, por ese lado, está bien que retomemos esa reflexión. Y sí, no asustarnos, hay que ser muy entusiastas, porque muchas personas sí tienen la preocupación de, es que si no voy al templo y no tomo la ceniza, ¿qué va a pasar? Pues no va a pasar nada, porque para empezar nuestro pastor, el arzobispo, es quien nos está pidiendo, él en su manejo como líder de la iglesia, responsable de decirnos, mira, no vengas a arriesgarte aquí a hacer una aglomeración, mejor en tu parroquia te facilitamos este sobrecito con la ceniza para que hagas eso. Entonces, por mí, pues muy bien por nuestro pastor, y ojalá que sí sea una oportunidad de que generemos puntos de reflexión dentro de nuestro entorno, en nuestra propia casa. Así es, yo creo que sí hay que tener la fe muy presente, nunca hay que apartarnos de ella, pero no hay que olvidar que esta disposición de que la ceniza se lleve a casa es sobre todo un tema de salud. Es por el bienestar, es por apoyar a nuestras autoridades sanitarias y unirnos a esta lucha para acabar por fin y de una vez con el coronavirus que nos ha quitado mucho y que ya estamos, México ya está cerca de cumplir un año de confinamiento y creemos muchos, estaremos de acuerdo en que ya ha sido bastante para muchos. Vamos a continuar con este café en Gaudium, pero antes de pasar a la siguiente sección, quiero hacerles una invitación que nos hicieron llegar para que participen en la jornada de formación para laicos que se vivirá del 22 al 26 de febrero de las 7 de la noche a las 9:30 de la noche, con un costo de 150 pesos y tendremos donde van a poder tener información muy interesante para la formación. Hay que recordar que aunque no tengamos una vida religiosa, ya entiéndase como monjas o los sacerdotes, nosotros también tenemos que seguirnos formando para entender nuestra fe. Mayores informes, escribir a laicosleon@gmail.com y al 477-770-7056. Vamos a continuar con este café en Gaudium. Recuerden que si les está gustando, denle like, compártanlo, regálenos estrellitas porque extrañamos recibir estrellitas, ya las necesitamos. Estoy a nada de caer en una depresión por falta de estrellitas, así que les pido que nos echen la mano. Continuamos. Continuamos, amigos de Un Café en Gaudium, y en esta ocasión, como ya te diste cuenta, tenemos a Lo que Chuy dice en vivo y a todo color, bueno, con su sana distancia, pero aquí lo tenemos. Te recordamos que si te está gustando el programa, por favor dale like, compártelo, y para que mi compañero y amigo Gabo no se nos deprima, regálanos algunas estrellitas. Vamos pues a Lo que Chuy dice. Continuamos. Lo que Chuy dice. Muchas veces lo he mencionado, soy fan de Cáritas, nuestra cara amable de lo que es las obras de misericordia en la arquidiócesis. Sé que hacen un trabajo muy relevante en sus lugares, en sus talleres, también en sus módulos de atención psicológica, de odontología. Y me tuve la oportunidad de ir esta semana a platicar con el padre Víctor. Bueno, lo hicimos por WhatsApp y luego me di una vuelta por los bazares, porque resulta que el 14 de febrero, este domingo, mañana,
vamos a tener la colecta anual de Cáritas. Y esta colecta es muy importante en este contexto de pandemia. Yo tuve la oportunidad desde el año pasado, que realmente o prácticamente el inicio de la reclusión nos tomó un poco antes de la Semana Santa, y me di cuenta cómo muchas personas que estaban perdiendo su trabajo empezaron a acudir a las instalaciones de Cáritas por una ayuda, y esta ayuda se materializó en despensas, se materializó en medicamentos, incluso para mucha gente en adquirir ropa u otros enseres a bajo costo. Y por eso, también retomando esta plática que tuvimos con el padre Mario García, de la que ya hablábamos en el segmento anterior, nos decía él el arrepentimiento, que es lo central, sino que también empecemos a hacer obras de misericordia. Y esta colecta es una oportunidad enorme, magnífica, para que ejerzamos esas obras de misericordia. ¿Cómo? Pues con nuestra contribución en efectivo, siempre que sea posible. Yo sé que es difícil para muchos, o nuestra contribución en especie. Cáritas tiene, no saben, una estructura impresionante que se dedica precisamente a eso, a recibir los donativos y después a canalizarlo. Durante el año pasado, entre donativos, entre despensas, etcétera, hubo más de 20,000 acciones de caridad institucionales por parte de Cáritas Diocesana, y aparte las que hubo por parte de Cáritas en todas las parroquias. Entonces, esta iniciativa es muy interesante porque no es solo lo que vemos en nuestras parroquias y en nuestra arquidiócesis, es una respuesta a un llamado del Papa Francisco, que a nivel mundial instituyó la jornada de oración por los pobres. Y pues hoy más que nunca en esta época, porque de verdad muchas personas de nuestro entorno, amigos, familiares, en este momento no tienen trabajo o vieron disminuidos de manera importante sus ingresos, y Cáritas es una manera en la que podemos apoyar. Insisto, soy fan de Cáritas. Un abrazo para el padre Víctor y para todo su equipo, que les digo, ayer fui a ver un pasares y de verdad es impresionante la meritoria labor que están haciendo. 14 de febrero en sus parroquias pueden acercarse y hacer parte de este esfuerzo. Lo que Chuy dice. Continuamos, amigos de Un Café en Gaudium, y esta semana tenemos mensaje del arzobispo. Como saben, cada semana vamos a pretender analizar las partes más importantes de su mensaje, las frases que nos llegan y que nos hacen reflexionar más sobre nuestra vida como católicos. Y una de las cosas que a mí me gustaría compartir aquí con mis compañeros es que dijo el arzobispo: el sufrimiento forma parte de nuestra vida cristiana, y recalcó: una de las preguntas que más se hacen los jóvenes principalmente es ¿por qué Dios permite el sufrimiento de los inocentes? ¿Por qué Dios permite el sufrimiento cuando hay catástrofes naturales, por ejemplo? ¿Qué tienen que opinar ustedes, mis queridos compañeros reporteros de este semanario? Cedo los micrófonos a Panchote, si nos puedes dar tu opinión breve, por favor. Pues bueno, el arzobispo en su mensaje toca una realidad que dentro de la teología fundamental se les llama realidades o situaciones límites, las cuales todos los seres humanos estamos llamados a vivir por el hecho de que somos humanos, y las cuales pues trastocan lo más profundo de nuestro ser. El tener un familiar enfermo, el ver la enfermedad de personas y demás, pues es una realidad muy, pero muy humana, por decirlo de alguna manera. Ahora, en estos días, con mucha más frecuencia, estamos siendo testigos, tanto en nuestros propios hogares, como con nuestros propios familiares, como con nuestros vecinos, conocidos, de este tema, ¿no? Del sufrimiento, tanto de las personas que lamentablemente por COVID están padeciendo y varias de ellas muriendo, tanto también por los familiares o las personas en duelo por la pérdida de estos seres queridos. Entonces, es un mensaje que precisamente el arzobispo trata de iluminarnos a nosotros en esa perspectiva de fe ante esta realidad humana que es el sufrimiento. Muy bien, Panchote. Fíjense que yo creo que esa es una de las causas de que de repente principalmente la gente llega
a tambalearle su fe al preguntarse por qué se permite el sufrimiento. Porque no estamos hablando solo de la enfermedad. Si fuéramos bastante certeros y crueles, estadísticamente en estos momentos alguien está sufriendo un dolor inenarrable. Vamos a usar palabras rimbombantes. Pero entonces, ¿cómo aconsejarían ustedes decirle a los más jóvenes que siempre tienen, ahora más que nunca con el internet sabemos que hay mucha información? ¿Cómo le explicas a un joven que el sufrimiento forma parte de la vida y no es tanto que Dios se complazca o esté, me lo imagino así chuscamente, con un bote de palomitas viéndonos sufrir en el mundo? Chuy, ¿cómo le podemos explicar a los jóvenes este sentido? El sufrimiento pues forma parte del albedrío y de la vida. Fíjate, Gabo, que realmente considero que es una de las aporías de nuestros tiempos. Me vas a decir, ¿qué es una aporía? Pues resulta que es una contradicción a nivel filosófico, que ya tiene algún rato que nos han estado alertando los especialistas, y que yo pienso que en estos tiempos sobre todo es importante y se ha puesto mucho de relevancia, porque no solo nuestros jóvenes, incluso nuestros adultos y nuestra sociedad en general no quiere sufrir el mínimo contratiempo. Tenemos la piel muy delgada. Hablamos de la generación de cristal, en la que no puedes expresar alguna postura porque la otra persona asume que, como me estás llevando la contraria, tengo derecho a sentirme ofendido. Y en ese sentido viene también parte de este hecho de no aceptar el que la vida es así, y la posibilidad de que se me truene una llanta, de que me deje el carro parado, de que venga el COVID y me enferme, de que venga la autoridad y diga, como ahorita hay una situación de emergencia en salud, te vas a tener que guardar. Dicen algunos de nuestros políticos, es que me quieren censurar poniéndome un tapabocas. Pues no se trata de censurarte, y tendríamos que decírselo no solo a nuestros jóvenes, que el sufrimiento existe y que además es valioso aceptarlo, y que nos ayuda a crecer a nuestra generación y la generación de nuestros padres y más para atrás. Realmente, si recuerdan o si lo consideramos un poco, esa parte era muy claro de que pues es que los golpes te van a acrisolar, te van a hacer más fuerte, te van a hacer madurar. Y hoy en día sí vemos muchas personas, yo lo veo, insisto, no solo en los jóvenes, incluso en adultos, a los que no le puedes decir algo que vaya en contra de sus convencimientos personales, porque ya se sienten ofendidos. Y en este sentido, ahorita que mencionabas, cómo enseñarles que a pesar del sufrimiento existe Dios, pues yo diría que más bien a pesar del sufrimiento, e incluso el sufrimiento es un argumento que me lleva a reconocer que hay un Dios que es providente, que es todopoderoso, pero que también nos da la oportunidad a nosotros de tener estas situaciones, de enfrentarlas y de resolver los problemas. Hay ocasiones en que algunos amigos me dicen, no, es que si Dios existiera no permitiría que hubiera niños. La respuesta clásica y que necesitamos retomar es que niños enfermos o niños sufrientes o mujeres golpeadas o guerras o hambre o enfermedades, Dios no lo permitiría. La respuesta clásica que yo aprendí desde muy chico, cuando tuve la oportunidad de formar mi entendimiento, es Dios existe y nos hizo para que apuntáramos ese problema y para que viéramos la oportunidad de crecer resolviéndolo. Entonces no hay realmente otra respuesta. O sea, ¿por qué Dios permite esto? Pues yo lo veo como me lo permite para que yo tenga la oportunidad de ejercer esa acción que tiene que dar a través de mí, por mi fe, por mi convencimiento, porque para eso estamos vivos.
Así es, es más, vamos a invitar a nuestros seguidores que, como dice Chuy, generalmente siempre nos escriben por privado, a que nos escriban debajo de este video qué consejos ustedes les darían a todos nuestros seguidores para poder sobrellevar el sufrimiento, o qué experiencias tienen ustedes acerca del sufrimiento en el que se lo hayan entregado a Dios, porque esa también es una frase que se dice, pero que cuesta trabajo entenderla, y que sin apartarnos de los jóvenes, que son a quienes debemos de educar, no lo entienden con facilidad. Entregarle el sufrimiento a Dios, ¿cómo se entrega el sufrimiento a Dios? No sé si alguno de ustedes me puede explicar cómo se entrega el sufrimiento a Dios. Sí, pido palabra porque entre nuestro café anterior y hay una anécdota que la verdad me impresionó y viene como anillo al dedo. Cuando el padre Paco Becerra, recientemente fallecido, se ha enfrentado a esos minutos que para mí son tremendos, donde ya se dio cuenta que estaba a punto de estar ante la presencia del Creador. Las personas que estaban dentro, un doctor comentó y me mandaron ese mensaje. El padre en ese momento le dio la bendición, tuvo tiempo de darle la bendición a sus doctores y darle la bendición a las otras personas que estaban allí sufriendo con él en la sala del hospital. Y para mí no hay otro ejemplo, puede haber otros, pero recientemente este es un ejemplo perfecto, inapreciable, que yo creo que deberíamos atesorar en el alma, de un sacerdote entregado, responsable, que hasta el último momento fue sacerdote y dijo: va mi bendición, va mi sufrimiento por los hermanos. A mí me conmovió mucho y creo que es un ejemplo que refleja perfectamente tu comentario, ¿verdad? Muy bien, Panchote, ¿algo que quieras agregar a esta pequeña plática que estamos teniendo? Pues nada, simplemente pues pedirles a las personas que nos están viendo y que quizás en este momento están pasando la mar, ya sea por el COVID o por alguna otra enfermedad, pues que eleven ese sufrimiento a Dios por todos nosotros, a que ofrezcan ese sufrimiento, los sufrimientos de Cristo, para que pues a todos nosotros, a toda la humanidad, pues nos tenga muchas bendiciones. Muy bien, entonces continuamos con este Café en Gaudium, nos quedamos con esta pequeña reflexión. Ayúdenos a discernir este asunto, pónganos sus comentarios, qué opinan sobre esto realmente, qué piensan ustedes entregar el sufrimiento a Dios, cómo sobrellevar el sufrimiento y cómo entienden ustedes que existe el sufrimiento con la existencia de Dios. Vamos a continuar, no se les olvide darle like, compartir este video si les está gustando, regálenos estrellitas. Y también no olviden seguirnos en nuestro canal de YouTube, búsquenos como Codipac León. Vamos a continuar en este Café en Gaudium. Continuamos, amigos de Un Café en Gaudium, y en esta ocasión tenemos a un invitado muy especial, de primera ocasión y esperemos no la última, el licenciado Francisco Mesa, que desde hace tiempo es colaborador con el semanario Gaudium, y en esta semana quisimos invitarlo para poder platicar con todos ustedes y debatir un poco la nota que tuvimos a bien publicar, que titulamos "Los católicos en México, ¿disminuye la fe?". Porque nos nació esta duda dentro de la mesa de redacción: ¿está disminuyendo la fe en el país o está disminuyendo los católicos en el país? Francisco Mesa, si nos pudieras hacer el favor de ilustrarnos un poco sobre esta columna que tuviste a escribir esta semana. Sí, muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto estar con ustedes por primera vez. Bueno, a mí me surgió la inquietud porque es un tema que nos habla de los cambios de la sociedad, primero en general, y de manera particular en relación a los católicos, porque después hizo mucho eco en los medios de comunicación. Yo creo que tenemos que decir que es un cambio de la social, que sí nos habla de la cantidad de católicos, que sí hay una disminución, y eso es también parte de una realidad. Pero estos cambios son importantes y yo creo que hay que tomar nota de ellos, precisamente para de ahí obtener diferentes análisis que nos puedan llevar a ser tal vez autocríticos
tal vez ser propositivos. Creo que en esa... Mencionabas tú en tu columna, de aquí lo tengo, aquí de hecho tengo el material impreso que van a poder gozar nuestros lectores ya a poco tiempo, que el 77.7% de la población se reconoce como católico, pero mencionabas que hubo un descenso de 5 puntos dentro de estas personas. Consideraríamos aquí con Panchote y con Chuy, que me gustaría que participaran también, ¿considerarían que esto pudiera ser preocupante ante el número de católicos que somos? ¿Estamos de alguna manera perdiendo la batalla? ¿O es que otras fes, otra forma de ver la vida ya es más atractiva que la nuestra? ¿Qué opinarían ustedes? Bueno, yo más que opinar sería preguntarle al invitado, porque ya que nos alcanzó el presupuesto para tenerlo aquí, pues yo creo que hay que aprovecharlo. Más bien la pregunta sería si él en este escenario político-social ve ya un replanteamiento total o que esta tendencia vaya a seguir, de que la religión católica ya no sea la dominante o la predominante, mejor dicho, o se están dando nuevas formas de expresiones religiosas que también se sienten católicas, pero que ya no son católicas totalmente, o al revés, que se dicen pues católicos, pero ya son prácticas que no lo son. Más bien esa sería para usted la pregunta, estimado Francisco. Bueno, yo creo que sí hay católicos, y eso es lo que a lo mejor habría que tomar nota desde aproximadamente 20 años, gradualmente menor, y creo que eso ya comienza a marcar una tendencia, y a la par sí sucede el crecimiento de otras confesiones religiosas, normalmente las cristianas y evangélicas, que lo observamos con mucha facilidad en nuestra propia sociedad, que es una sociedad predominantemente católica, la guanajuatense. Vemos una presencia cada vez mayor de estas iglesias cristianas y las observamos en la ciudad y en el estado con mucha facilidad. Ahora también mencionabas que esto es prácticamente por regiones, no es que sea general el descenso en todo el país, en los 32 estados. Solo en algunos estados ha habido esta disminución. En el caso de Guanajuato, ¿tenemos algún dato? ¿Sabemos cómo vamos aquí en nuestra arquidiócesis? Bueno, lo que hay que decir es que los análisis inmediatos que han aparecido ya revisaron esta información, y donde se observa estos mayores cambios son en el sur, en algunos de los estados del sur. También nos sucede en el norte, pero con menor notoriedad se da en nuestra región, que es todavía mayoritariamente católica, con arriba del 90%. Aquí no tenemos esos cambios todavía tan drásticos, ¿sí? Y ocurre por diferentes razones sociales y culturales en el sur, donde a veces la cuestión geográfica también influye. En el norte, por la vecindad con Estados Unidos, la actividad económica, la cultura, y también históricamente ha sido así, la presencia y a veces la actuación de ciertos grupos que no tienen tanta afinidad con el catolicismo. En el caso nuestro, pues no llega a ser algo que pudiéramos decir. Y yo creo que acá se preocupaba que sea tan notorio, por eso tal vez nosotros aquí desde nuestro estado no lo observamos con mucha claridad, y también a lo mejor por eso era importante hacerlo notar, porque a lo mejor nosotros no lo vemos o en esta gran proporción, como sí se puede ver en otros estados como Tabasco, como Guerrero, ¿sí? que ahí sí la diferencia sí es de iglesias cristianas evangélicas más del 20%. Bueno, pues sí sabemos que esto no es una competencia, no se trata de reunir a la mayor cantidad de equipos, pero es un dato muy interesante el darnos cuenta que sí hubo una disminución y entender el por qué hay este tipo de disminuciones. Yo me quedaría, para ya casi cerrar esta pequeña conversación, con una frase que tú
escribes dentro de tu columna de esta semana, que está habiendo un no enfrentamiento, pero sí existe una diferencia entre cómo vive la religión los adultos mayores y cómo la quieren vivir los jóvenes. No sé si nos puedes ampliar un poco, no sé si te refieres a que los jóvenes quieren que la religión sea como ellos quieren o no la están entendiendo, no sé cuál sea tu opinión en este punto. Bueno, ahí esa parte era con ánimos de provocar precisamente la discusión y que aparezcan pues todas las opiniones, yo creo que son válidas, y yo rescataba este punto de que ciertamente estamos en una época de cambios muy rápidos y a veces vivimos contrastes muy notorios, y uno de estos contrastes es la forma de la religiosidad como se vive en nuestra sociedad. Y es muy evidente que existe una diferencia entre los adultos mayores, que son más dados a rezar, a este tipo de religiosidad, más de novenas, calculatorias, etcétera, y la de los jóvenes, que tiende a ser más vivencial, más de experiencias. Y en ocasiones también se da esto que comentas, en el que algunos jóvenes quieren una religión a modo, que se acomode a sus criterios o a sus circunstancias, y pues eso provoca un choque intergeneracional o un choque al interior de la misma religión para su vivencia, y entonces comienzan a surgir referencias distintas. Pues sí soy católico pero no practicante, o sí soy religioso pero no estoy dentro de una iglesia en específico, y eso ya da multiplica las formas de entender y de vivir la religión, que supongo que eso nos da hasta para 2 charlas de café. Que conste que ya se está invitando nuestro finalista. No. Entonces, No. te tomamos la palabra. Te tomamos la palabra, amigo. No, yo creo que... Claro que sí, aquí estamos, te recibimos, claro que sí. No, yo creo que es algo que se da para muchas opiniones, y bueno, también en lo particular sí es un área de interés, es decir, como la sociología de la religión, cómo se vive la religión, cómo son los momentos críticos en la actualidad y las diferencias, y que es muy complejo también abordarlo, pero que sí da para mucho análisis. Así es, e invitar a nuestros amigos que están viendo el programa que aquí debajo pongan su comentario, que aquí debajo pongan su opinión, que aquí debajo se arme el debate. ¿O no, Chuy? Así es, algo que siempre nos ha interesado y en lo particular me apasiona el debate. Y pues yo nada más dejo un comentario ya para terminar, porque el tiempo es oro y nos está comiendo. Pero sí, yo diría que es hasta positivo el que se dé esta referencia, el hecho de que muchas personas abiertamente se asuman como no católicos, algunos ya como ateos, otros simplemente no a religiosos, dijéramos, no porque tengan una postura antirreligiosa, pero es positivo en el sentido de lo que tantas veces hemos mencionado también, la necesidad de que haya una reevangelización, porque muchas personas tenemos una religiosidad de estampitas. Entonces es bueno que se dé también la oportunidad de una sacudida y ver qué nos hace falta para retomar una postura más coherente realmente con nuestro bautismo. Pero ahí lo dejo. Nuevamente, Francisco, pues es un honor, admiro mucho tu trabajo y espero que sí les dé nuevamente la oportunidad de que nos acompañes en el café. Muchas gracias. Pues continuamos en este café en Gaudium. Volvemos a extender las gracias a Francisco Mesa, que estuvo aquí acompañándonos con nosotros, colaborador del semanario Gaudium, del que pueden encontrar sus columnas en las páginas de nuestro semanario y en su versión digital. No olviden que pueden encontrarlas a través de gaudium.codipacleon.org. Continuamos con este café en Gaudium. No lo olviden, si les gustó, denle like, compartan el video. Continuamos. Eso es todo por esta semana, amigos del café en Gaudium. Agradezco la presencia y que me hayan acompañado mi compañero Francisco Ramírez y Jesús Fuentes, reporteros. Ya están a pasitos de convertirse en leyendas dentro de este semanario. Recuerden que pueden obtener
su versión digital a través de gaudium.codipacleon.org en sus puestos de revista y claramente en sus parroquias. Panchote. Como siempre, Gabriel y Chuy, ha sido un enorme placer estar con ustedes en este cafecito. Les recordamos que si les gustó este café, denle like, compártanlo. Y ahora que estamos en la fecha del amor y la amistad, ya sea por amor o por amistad, denos algunas estrellitas. Hasta la próxima, que estén muy bien, síganse cuidando, sigan usando cubrebocas, sigan manteniendo su sana distancia, que la pandemia no se ha ido, lamentablemente todavía la tenemos con nosotros y todavía hay muchos contagios. Nos vemos la próxima. Así es, coincido, compañeros. Nos vemos la próxima semana. Recuerden que caridad es amor y amor es darse al prójimo. Entonces mañana, insisto, vamos a la colecta de Cáritas. Nos vemos y muchas gracias.